RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora vamos a tomar contacto con Víctor Fuentes, ¿no?, del Instituto Peruano de Economía, y como siempre le agradecemos la generosidad, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Víctor, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Buen día. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el motivo de esta conversación es un poco entender, ¿no?, cuál es el principal problema en los gobiernos locales para una buena utilización del canon y las regalías mineras, ¿no? Recordemos que recientemente en el mensaje a la nación el presidente no ha abordado esos temas, ¿no? Habla de manera general, pero cuando hablamos de brechas siempre surge, ¿no?, ¿por qué no se logra canalizar, focalizar los recursos con los que cuentan los gobiernos locales, ¿no? Ustedes en el Instituto Peruano de Economía han desarrollado un estudio bastante concienzudo respecto a por qué o cuáles son los principales problemas en los gobiernos locales para una buena utilización tanto del canon como las regalías. Me gustaría conocerlo, por favor. Muchas gracias, José. Sí, es importante precisar dos factores primero, antes de pasar al por qué. Digamos, las características de la inversión pública a nivel subnacional. Sobre todo entre municipalidades hay mucha atomización de la inversión pública, es decir, tenemos un montón de proyectos pequeños, proyectitos, con montos promedios entre 1 y 2 millones de soles, pero un montón. Mientras que en el gobierno regional tenemos muchos menos proyectos, pero de mayor tamaño, de mayor envergadura. Ese es un primer punto a considerar. Tenemos una atomización importante de la inversión pública. Un segundo punto a considerar es que muchas veces no hay una articulación adecuada entre diferentes actores, por ejemplo, municipalidades distritales que no conversan entre sí, no hay conversación entre municipalidades provinciales y distritales, y tampoco hay muchas veces esta articulación que debería haber entre el gobierno regional, las provincias y distritales. ¿Y esto qué significa? Significa que la provisión de los servicios públicos no siempre es la más adecuada, es decir, en lugar de estar pensando en cómo solucionarle la vida a la población, lo que le interesa es que tengamos la carretera, tengamos la posta de salud, tengamos el colegio, sin importancia en la placa dice distrital, provincial, regional o nacional. Entonces, esta falta de articulación muchas veces significa que, por ejemplo, tengamos un puente que tiene entrada y salida, pero no tiene una carretera antes y después, ¿no? O que tengamos una carretera que discurre tras ese distrito, pero se para una vez que se acabe el límite distrital o provincial. Entonces, estas dos características son bastante importantes en la ejecución de municipalidades y de gobierno regional, un poco para tener el panorama un poco más amplio. Ahora, respondiendo a tu pregunta de por qué, estas dos características básicamente nos cuentan un problema de fondo, que es la falta de capacidades, uno, para poder programar, para poder diseñar y finalmente para poder ejecutar de manera adecuada. No solamente los fondos de los que disponen cada entidad pública, sino también para poder articularlas en favor de la población. Y esas capacidades son tanto técnicas, humanas y también de tecnología. ¿Ello qué significa, Víctor? Que estamos frente a un problema de gestión pública. Definitivamente. Y es un problema de gestión pública que se resuelve con gestión pública, con mejores gestores públicos, con mejor capital humano. Y muchas veces los anuncios desde el gobierno nacional van más orientados en otra dirección, ¿no? Lo que necesitamos con urgencia es reactivar la inversión pública, privada también, pero para la inversión pública necesitamos el personal más idóneo, el personal más calificado, más capacitado para poder hacerlo. Desde el gobierno nacional y de los ministerios muchas veces hemos visto designaciones poco idóneas que para el caso del gobierno nacional no son las mejores para la ejecución de la inversión pública, muchas veces las paralizan. Y desde el lado de los gobiernos nacionales no hay este acompañamiento que debería haber para poder lograr más y mejores proyectos de inversión pública. En los últimos años, Víctor, hay regiones
que han tenido ingentes ingresos tanto por canon como regalías, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Cajamarca, ¿no? ¿Qué información hay en relación a la ejecución de gastos, ¿no? Porque se estima que uno de los grandes problemas de Cajamarca es que no hubo utilización de recursos con calidad, que no llegó justamente con las necesidades inmediatas de la población, ¿no? ¿Qué información tienen ustedes? De acuerdo, coincidimos en este caso con el análisis que tenías. Cajamarca es una de las regiones que, junto con Ancash, por ejemplo, Apurímac y Moquegua también, han sido regiones que han recibido una gran cantidad de ingresos mineros provenientes de canon de regalías. Sin embargo, hemos encontrado una relación negativa entre el monto de las transferencias, una relación negativa entre el monto de las transferencias, es decir, si recibes más transferencias, el nivel de ejecución de estas también es más bajo, lo cual otra vez redunda en la misma idea. La falta de capacidades para poder utilizar estos recursos extraordinarios explican, por ejemplo, que tengamos en Apurímac y en Moquegua, solamente por poner un ejemplo, pero también en Cajamarca, altos problemas de conflictividad social. Y es ahí donde nuevamente volvemos al tema, ¿no? El cierre de brechas. ¿Se puede, o sea, atacar este cierre de brechas? Lo que pasa es que no existe una buena focalización y no existe una buena disposición de estos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer en estas circunstancias? Regiones como Cajamarca, regiones como Moquegua, regiones como Ancash, regiones como Apurímac, que tienen recursos. Entonces, ¿de qué manera se puede coadyuvar para que los gastos, para que estos recursos sean mejor ejecutados? ¿Cómo acompañamos? Tú hablas de acompañamiento. ¿Cuáles serían la fórmula de este acompañamiento? Desde el gobierno nacional, el acompañamiento es técnico respecto a la formulación de los proyectos, asegurarse que cumplan con los requisitos que exige los requisitos mínimos que debería cumplir un proyecto de carácter. Eso es desde el lado del gobierno nacional. Sin embargo, los ciudadanos en general, también desde el periodismo, las cámaras regionales, los estudiantes, también tenemos una responsabilidad de tratar de hacer el seguimiento de la inversión pública, del presupuesto y las prioridades que se tienen para poder atender estas brechas sociales que son bastante importantes, sobre todo en diferentes regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante recordar que si bien Apurímac ha mejorado muchísimo de efectividad a partir de la apertura de la mina Las Bambas, todavía tiene retos importantes como en desnutrición crónica, tiene desnutrición crónica de 19%, mientras que el promedio nacional es de 11%, de anemia, el 51% de los niños en Apurímac tienen anemia y solamente el 39% en el promedio nacional, pero también, por ejemplo, de acceso a servicios básicos. Solamente el 56% de la población en Apurímac logra acceder a luz, agua y desagüe al mismo tiempo, mientras que el promedio nacional está en 70%. Moquegua y Cajamarca tienen otros retos importantes también, por acceso a los colegios con acceso a los 3 servicios básicos, o el nivel de vacunación en niños menores de 36 meses. Es decir, tenemos brechas sociales importantes. Ese es un primer paso, entender cuáles son nuestras principales necesidades. Desde el IPE nosotros hemos elaborado el índice de competitividad regional que trata de apuntar ese objetivo, es decir, tratar de tener claro cuáles son las principales debilidades y fortalezas de las regiones, en su primer paso. Y un segundo paso es tratar de revisar cuál es el nivel de correspondencia entre las necesidades, las principales debilidades y fortalezas, con cuáles son la oferta, las prioridades de gasto, tanto de los gobiernos salientes como de las próximas autoridades que empezarían en el 1 de enero del 2023. Entonces, es por ejemplo, solo para terminar, es por ejemplo interesante revisar que en Apurímac, solamente para poner un ejemplo, el principal proyecto de inversión pública para el 2022, con el mayor presupuesto, es el mejoramiento de la ampliación del servicio de agua y riego en la provincia de Andahuaylas, con un presupuesto de 89 millones. A la fecha solo se ha ejecutado 2%.
¿no? Solamente 2% de los 89 millones dispuestos para esta obra necesaria para la población. Definitivamente. Si miramos el caso de Cajamarca, la situación tampoco es que haya mejorado muchísimo. Los dos principales proyectos se refieren a la construcción y mejoramiento de carreteras en Bambamarca y el segundo en Suchubamba, con presupuestos de más o menos 180 millones, y en conjunto se ha ejecutado menos del 5% lo que va del año. Impresionante, 9 millones de soles solamente se ha ejecutado de los 180 dispuestos para la obra, ¿no? Exactamente. Y aquí sí hay un problema gravísimo, ¿no?, de gestión. O sea, porque no solo... Sí, definitivamente. Solamente para dar el ejemplo también de Moquegua, porque nos parece importante hacer los ejemplos de cada región. El principal proyecto de inversión pública en Moquegua para este año, con el mayor presupuesto, es el mejoramiento de la red vial departamental Moquegua-Arequipa, en el tramo 108. El presupuesto es de 110 millones y se ha ejecutado solamente 1 millón. En realidad uno escucha estas cifras y logra recién entender el por qué hay reclamos, por qué se genera la conflictividad, como tú mencionabas hace un instante, ¿no? Son factores que coadyuvan, ¿no? Pero son parte también de una corresponsabilidad de parte de los propios gobiernos locales, de los propios gobiernos provinciales. ¿Y cuánto daño asociado a esto tiene la corrupción frente a la ejecución de gastos? ¿Tenemos más o menos una percepción, Víctor? Sí, el daño es bastante importante, no solamente por los recursos que se dejan de gastar, que no son pocos, sino también por los servicios a los que la población no logra acceder, ¿no? Es bastante preocupante que, por ejemplo, una carretera termine sobrevalorada y al final la carretera, después de unos meses o semanas, ya no sirva, ¿no? Entonces, no solamente hay un costo económico del dinero que se dejó de utilizar o se utilizó de manera irregular, sino también hay un costo muy importante para la población porque no logra acceder a un bien o servicio público. No es algo que haya cambiado muchísimo en los últimos años, pero desde el IPE estamos convencidos que el uso de la tecnología, el uso de la información, el uso de la Big Data, nos debería apuntar a tratar de tener un mejor control, no solamente desde autoridades como el control interno de las propias municipalidades y gobiernos regionales o la Contraloría, sino también desde el análisis de la ciudadanía, del sector en general. No, y lo que tú señalas es sumamente importante, ¿no? ¿De qué manera se pueden ir generando aspectos que logren primero transparentar estos recursos, ¿no? Lo segundo es que la ciudadanía esté plenamente informada. Ello no ocurre, porque muchas veces se ejecuta una obra y la ciudadanía no tiene la información correspondiente, ¿no? Y recién se conoce cuando salta el escándalo, cuando la Contraloría General de la República anota que hay irregularidades o presuntas irregularidades en tal o cual gestión. Ahí tenemos otro problema, el tema de control. ¿Cómo podemos mejorar el control? De acuerdo. Desde el INPE creemos que el control, el mejor control siempre va a venir de las personas que están en la cancha, ¿no? Por ejemplo, de los propios apurimenses, de los propios cajamarquinos, de los propios moqueguanos, tanto a nivel regional, pero sobre todo a nivel distrital y provincial. Y por lo tanto, el seguimiento, el monitoreo de cada sol que debería gastarse, cada sol que se presupuesta que debería gastarse, es súper importante. Desde el IPE hemos elaborado una herramienta que se llama Gasto Público Bajo la Lupa. Los invitamos a revisarla, está en nuestra página web. Y lo que trata de hacer es que, en el fondo, esta acción de monitoreo, de seguimiento, sea la más sencilla posible. Entonces, los datos que te compartí hace unos minutos sobre los principales proyectos para este año y cuál es el nivel de ejecución, lo podemos encontrar en esta plataforma. Un segundo punto que debería ser muy importante, sobre todo de cara a las próximas elecciones de octubre,
es tratar de entender cuáles son, si hay una correspondencia entre la demanda ciudadana y las ofertas de los partidos políticos, y más o menos cómo conversan, para tener claro en qué nos vamos a meter los próximos 4 años, ¿no? Recordemos que 2/3 de la inversión pública no depende del gobierno nacional, sino más bien de los gobiernos nacionales. Por lo tanto, las decisiones que tomemos este octubre no solamente son decisiones políticas, sino también van a decidir el futuro de un uso adecuado de los siguientes 4 años. Y para finalizar, Víctor, agradeciéndote como siempre la amabilidad que tienes con RCR, ¿no? Tú has hecho el enfoque de la inversión pública. Hablemos un poco ya de la inversión en general. ¿Qué proyecciones hay respecto a inversiones en el sector minero, que es un sector clave? ¿Qué proyecciones tenemos para este año y para los que se vienen? ¿Son optimistas o son negativas? Gracias, José. No son tan optimistas como quisiéramos. Lamentablemente, la conflictividad social muy poco resuelta, con muy poca voluntad para resolver de parte del gobierno nacional, por decirlo menos, sumado a un clima de inestabilidad política muy importante, han deteriorado las perspectivas de inversión en general, pero también del sector minero. Sin embargo, es importante recordar que el precio del cobre todavía se mantiene en niveles relativamente altos, bastante por encima del promedio de los últimos 10 años, por ejemplo. Y si el precio del cobre, solo por poner un ejemplo, está por encima de $3 la libra, que es decir, se proyecta para los siguientes años, tenemos una oportunidad bastante interesante para aprovechar. Sin embargo, esta oportunidad no se va a poder aprovechar mientras no podamos trasladar el potencial geológico del Perú, que es enorme, es importante, a acciones que brinden mayor incertidumbre, que brinden menor incertidumbre. Recordemos que la incertidumbre es el principal enemigo de la inversión, pública y privada, pequeña o grande, nacional y extranjera. Es difícil pedirle a los hogares que confíen en que su economía va a estar bien, cuando sabemos que el mercado laboral no viene bien, que construya el segundo piso de su casa, si no sabe qué es lo que va a pasar en los siguientes días, ¿no? Es lo mismo, pero a escala diferente, pedirle a la inversión privada que se comprometa y que apure los proyectos, que no los retrase, si no sabe qué es lo que va a pasar en los siguientes meses con su inversión. Entonces, las perspectivas se han deteriorado, sin embargo tenemos un potencial enorme, junto con el precio de los minerales, que debería mantenerse todavía relativamente altos. Por lo tanto, lo que nos falta básicamente es decisión política y consensos mínimos. ¿Qué tan cierto, Víctor, es que la minería sostiene en este momento la crisis económica que vivimos? Entre los 6 primeros meses del 2022 y los 6 primeros meses del 2021, ¿no? Los ingresos corrientes en términos reales, es decir, después de ajustar por inflación, han crecido 18% y han logrado un récord de 110.000 millones de soles. Eso es algo que no se había visto antes. Más de un tercio de este incremento se desprende de las cargas fiscales a la minería. Entonces, efectivamente, la actividad minera y los precios tan altos a los que ha venido registrando en los últimos 18 meses más o menos, han tenido un aporte muy importante sobre los ingresos fiscales que han permitido, por ejemplo, responder de mejor manera ante el incremento de los precios de los alimentos, de los combustibles y ahora de los fertilizantes, el apoyo con los bonos y otras ayudas sociales. Definitivamente las espaldas financieras que nos ha permitido la minería han sido muy importantes para tratar de mitigar el impacto de los mayores precios. Muy bien, Víctor Fuentes, del Instituto Peruano de Economía, IPE, ¿no? Peruano de Economía, IPE. Muy agradecido, como siempre, con esta comunicación a través de RCR, muy ilustrativa la conversación contigo, ¿no? Que nos permite entender cuál es la situación real, ¿no? Y qué es lo que se tendría que hacer para mitigar, para atenuar todos estos problemas que estamos confrontando en estos momentos, ¿no? Muy agradecido, Víctor. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Buen día, gracias. Conversamos con Víctor Fuentes del Instituto Peruano de Economía, IPE. RCR, la red que comunica y une al Perú.